Actúa como si ya lo tuvieras todo. Entra a la vida con la postura de quien no espera, sino que ya posee. Toma decisiones como si la abundancia fuera tu realidad, como si cada paso ya estuviera sostenido por la certeza de la victoria. Piensa por un instante, si tuvieras plena convicción de que nada puede salir mal, ¿cómo te moverías hoy? ¿Qué elecciones harías sin miedo? ¿Qué riesgos tendrías el valor de abrazar? Ese es el secreto. Cuando actúas como si ya lo hubieras alcanzado, tu mente cambia de frecuencia. Sales de la carencia y entras en el territorio de la confianza, donde se abren puertas y las oportunidades parecen venir hacia ti. Quien se enfoca en la falta, atrae más falta. Pero quien actúa como si ya tuviera, crea movimiento, genera energía y construye resultados. La acción es la primera señal de la abundancia, y de eso trata exactamente este video. Actuar antes de esperar, asumir antes de poseer, caminar como si ya fueras dueño del camino, porque la mentalidad crea la realidad. Tu primera acción para crear algo nuevo es simple. Escribe aquí en los comentarios: hoy empiezo a actuar. Yo soy estoico. Principalmente si nunca comentas, porque ese es el primer muro que derribas, la inercia. Sin acción no hay transformación. Y antes de comenzar, solo te pido dos cosas. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Ahora vamos a empezar. Lección 1. Actúa como si ya tuvieras la fuerza que desea. Todo lo que repites, lo fortaleces, y eso aplica tanto para tus comportamientos como para tus pensamientos. Cada vez que actúas como si fueras pequeño, cada vez que te dices a ti mismo, no es para mí o va a salir mal, tu cerebro aprende a confirmar esa historia. Entiende que ese es el camino principal y empieza a abrir esa ruta cada vez más. Pero cuando eliges actuar como si ya tuvieras confianza, como si ya fueras capaz, creas otra ruta dentro de ti. Esto no es solo una metáfora. Tu cerebro tiene un sistema llamado sistema reticular activador ascendente, que funciona como un filtro natural de atención. Y ese filtro trabaja a favor de lo que repites. Donde enfocas, refuerza. Lo que crees, confirma. Y Henry Ford lo resumió de forma brillante. Si piensas que puedes o que no puedes, en cualquier caso, tienes razón. Míralo en la práctica. Dos personas son llamadas para dar una capacitación frente a un público desconocido. La primera pasa el día alimentando pensamientos de miedo. Me voy a quedar en blanco, voy a equivocarme en todo. Todos van a notar que estoy nervioso. ¿Y qué pasa? En el momento de la presentación, tartamudea, evita la mirada, olvida lo que preparó. La segunda repite en silencio: me llamaron porque tengo valor, sé de lo que estoy hablando, va a fluir. El miedo aparece, pero respira, se posiciona y transmite con claridad. El contenido era parecido, pero la diferencia en el resultado fue enorme. ¿Por qué? Porque una entrenó la mente para apagarse y la otra entrenó la mente para brillar. Epicteto ya lo decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Y la reacción no empieza en el momento del desafío, empieza en los pensamientos que cultivas todos los días, en la forma como decides actuar frente a ti mismo. Si solo te enfocas en el miedo, tu mente empieza a distorsionar la realidad. Una simple mirada de alguien se convierte en juicio. Una oportunidad se convierte en riesgo de fracaso. Hasta el silencio parece señal de rechazo. Empiezas a vivir rodeado de fantasmas que no existen, pero que roban tu energía como si fueran reales. Y así, incluso antes de intentarlo, ya te sientes derrotado. Pero si empiezas a actuar como si ya tuvieras confianza, como si ya fueras abundante, algo cambia por dentro. Ya no te quedas atrapado en el «y si sale mal», empiezas a ver las pequeñas oportunidades que estaban escondidas en tu camino.
Y cuanto más actúas en esa dirección, más te das cuenta de que lo que parecía imposible era solo invisible para quien estaba paralizado. Por eso la clave no está en esperar tener coraje para actuar, sino en actuar para que el coraje nazca. Tu cerebro responde al movimiento, no a la promesa. Cada paso dado es una prueba concreta de que ya no estás viviendo desde la carencia, sino desde la posibilidad. Así que responde con sinceridad. ¿Dónde está tu radar encendido hoy? ¿En el miedo o en la posibilidad? ¿En la escasez o en la abundancia? La respuesta no está afuera, está en los pequeños gestos que eliges repetir. Lección 2. Rodéate de posibilidades. Actúa como si ya tuvieras acceso al mundo que deseas. Camina como si ya hicieras parte de él. Cuando te rodeas de ambientes más grandes, tu mente empieza a expandirse, y aquello que parecía inalcanzable comienza a sonar como algo natural. Piensa, si hoy convives solamente con quienes se conforman con poco, cualquier paso más allá de lo básico parece exagerado o avaricia. Pero cuando te acercas a quienes ya conquistaron lo que sueñas, de repente, la abundancia deja de ser una fantasía y pasa a ser solo una cuestión de acción, estrategia y mentalidad. Quien vive rodeado de limitaciones, ve barreras. Quien vive rodeado de posibilidades, ve caminos. Esa es la fuerza de la proximidad. Crea evidencia viva de que es posible. El cerebro necesita ver para creer y nada es más poderoso que presenciar de cerca que el éxito es real. Epicteto ya lo advertía. Con frecuencia nos convertimos en aquello que contemplamos. Lo que miras, lo que escuchas, con quién te conectas, todo eso va definiendo el tamaño de tus pasos y la dirección de tu vida. No se trata de envidiar o competir, sino de aprender de quienes ya llegaron allí. Newton decía, si he visto más lejos, es porque me apoyé en los hombros de gigantes. Se convirtió en uno de los más grandes genios de la historia porque supo aprender de las referencias que lo precedieron, y es eso lo que transforma límites personales en puentes hacia lo extraordinario. Si fue posible para alguien, también puede serlo para ti. Pero es necesario cambiar el paisaje que alimenta tu mente. Por eso, elige con intención, busca personas, ambientes e ideas que te fortalezcan, porque cuando actúas como si ya pertenecieras a ese nivel, tu cerebro empieza a trabajar para colocarte allí de verdad. Y si esta lección tuvo sentido para ti, comenta aquí abajo, me estoy rodeando de lo que me fortalece. Porque ningún cambio sucede aislado. El ambiente puede acelerar o sabotear lo que estás intentando construir. Lección 3. La manera en que te ves define cómo actúas. No importa cuántos elogios recibas, cuántas personas te admiren o cuántos resultados ya hayas conquistado, si dentro de ti todavía te ves como alguien pequeño, limitado o insuficiente, tus decisiones van a reflejar esa imagen distorsionada. Es como intentar levantar un rascacielos sobre arena. No importa la calidad de los materiales, no se sostiene. De la misma forma, no sirve de nada tener talento, conocimiento y preparación si en el fondo crees que no lo mereces. Porque esa creencia sabotea en el momento más importante. Te quedas callado cuando deberías hablar, aceptas menos de lo que deseas, pides disculpas hasta por existir. Piensa en una escena sencilla. Alguien entra a una entrevista de trabajo sintiéndose inferior. La voz sale débil, la mirada se esconde, el cuerpo se encoge. El entrevistador no percibe humildad, percibe inseguridad. Y la oportunidad se escapa, no porque esa persona no fuera capaz, sino porque actuó como alguien que no creía en sí mismo. Ahora imagina a la misma persona, con las mismas habilidades, pero con otra postura. Cabeza erguida, voz clara, presencia firme. No está fingiendo ser perfecta, solo está eligiendo actuar como alguien en crecimiento.
alguien que ya cree en su propia fuerza. Esa actitud lo cambia todo. Epicteto decía, nada grande se crea de repente. Y eso vale también para ti. No necesitas esperar tener todas las respuestas para actuar con confianza. Puedes empezar ahora tratándote como alguien digno, caminando como quien merece, hablando como quien conoce su propio valor. Eso no es falsedad, es dirección. Fingir en ese sentido no es mentir, es anticipar la versión más grande de ti mismo. Es darle a tu mente un nuevo modelo de comportamiento, más fuerte, más firme, más alineado con el futuro que quieres construir. Porque si sigues viéndote como frágil, tus actitudes se van a encoger junto con esa visión. Pero cuando comienzas a levantarte con presencia, a posicionarte con firmeza y a respetarte, envías un mensaje silencioso al mundo. Soy más grande que lo que intentaron hacerme creer. En ese momento, tus creencias, tus dolores, las dificultades que la vida te impuso, nada de eso define quién eres. Tu pasado no define tu tamaño. No eres lo que te pasó, eres lo que eliges hacer de aquí en adelante. Cada nueva acción es como cambiar de espejo. La imagen reflejada deja de ser de las heridas y pasa a ser de la decisión de crecer. Si este es el giro que necesitas, comenta aquí. Yo elijo verme con fuerza. Ese es el primer ladrillo de la nueva vida que comienza por dentro. Lección 4. Actúa como si tu victoria ya estuviera escrita. Imagina a un actor a punto de entrar al escenario. Todavía no ha recibido aplausos. No sabe si al público le va a gustar, pero ya está ahí, viviendo el personaje como si fuera real. Respira, habla y se mueve como si el papel ya fuera suyo. Contigo es igual. Antes incluso de conquistar lo que deseas, actúa como si el camino ya estuviera en marcha. Ese es el inicio de la transformación. Engañar a tu mente a propósito hasta que entienda que eso ya hace parte de tu vida. Nuestro cerebro no diferencia lo que es real de lo que es imaginado con convicción. Por eso, cuando actúas como la persona en la que quieres convertirte, tu mente reprograma pensamientos, emociones y comportamientos. La realidad comienza a cambiar de adentro hacia afuera. A eso lo llamamos reprogramación mental, una decisión de comportarse como si la victoria fuera solo cuestión de tiempo. Esa postura cambia tu energía, tu tono de voz, tu mirada. Piensa en alguien que abre un negocio. Si actúa con duda, habla inseguro, se disculpa por intentar, transmite desesperación. Nadie confía en quien no transmite confianza. Ahora imagina a alguien que llega con postura firme, mira a los ojos, presenta sus ideas con claridad, sin necesidad de probar nada. Aunque no tenga resultados inmediatos, esa actitud inspira respeto, despierta curiosidad y atrae puertas que estaban cerradas. Es así en cualquier área. Un candidato en una entrevista, un atleta en una competencia, alguien defendiendo un proyecto. Quien titubea pierde espacio, quien se posiciona como si ya fuera capaz conquista atención y credibilidad. Las personas creen en quien ya cree en sí mismo. Por eso, Marco Aurelio recordaba, lo que impide la acción, impulsa la acción. Un diamante no existe sin presión, así como tú no creces sin desafío. El miedo, la duda y el juicio de los demás pueden ser exactamente el escenario que necesitas para demostrar tu fuerza, pero solo si das el primer paso. La actitud viene antes de la conquista. No esperes garantías. Actúa como quien ya decidió vencer. Si hoy fuera el día en que todo empieza a salir bien, ¿cómo te comportarías? Entonces comienza así. Finge confianza hasta que sea natural. Finge claridad hasta que sea real. Actúa como quien ya venció, porque así la victoria deja de ser un sueño distante y pasa a ser inevitable. Y si ese giro mental ya empezó dentro de ti, comenta: estoy entrenando mi victoria, porque todo lo que repites con intención
empieza a convertirse en realidad. Lección 5. Oblígate a tener postura. El mundo percibe quién eres mucho antes de escuchar una sola palabra. Tu cuerpo, tu postura, tu mirada, todo ya comunica la forma en que te ves a ti mismo y cuánto crees en ti. El cuerpo es un discurso silencioso pero poderoso. Revela si actúas como dueño de tu propia vida o como alguien que se disculpa por existir. Si caminas con la cabeza baja, evitas miradas, hablas con voz temblorosa y ocupas poco espacio, no solo estás mostrando inseguridad, la estás reforzando dentro de ti, porque cada gesto de debilidad le enseña a tu cerebro a creer que eres más pequeño de lo que realmente eres. Ahora imagina lo contrario. Despiertas en la casa que siempre soñaste, te pones una ropa que resalta tu mejor versión, entras en el carro que deseabas y vas hacia la reunión más importante de tu vida. ¿Cómo sería tu mirada, tu caminar, tu voz? Esa postura no tiene que quedarse en el futuro, puedes traerla al presente. Cada paso que das como si ya fueras un ganador moldea tu mente para creer que la victoria ya es tuya. Y cuando tú lo crees, los demás también empiezan a creerlo. Tu cerebro observa lo que haces y ajusta tu autoimagen de acuerdo a ello. Por eso, levantar la cabeza, mirar a los ojos y hablar con firmeza son actitudes que transforman más de lo que parecen. Son recordatorios para el cuerpo de que estás al mando, de que ya vives como alguien que conquistó. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Dominar tu expresión externa es el primer paso para alinear tu vida con la abundancia que ya existe dentro de ti. No se trata de fingir ser alguien que no eres, sino de actuar como si ya fueras quien te estás convirtiendo. No necesitas ropa costosa, pero sí necesitas presencia, firmeza en la mirada, pasos que carguen propósito, porque quien camina como si ya supiera el destino, inspira confianza, incluso si todavía está en medio del camino. Hoy, observa tu postura, tu tono de voz, tu manera de caminar. Pregúntate a ti mismo, ¿esto traduce la versión abundante y confiada que estoy construyendo? ¿O aún es reflejo de la versión antigua que ya no tiene sentido? La transformación comienza en el cuerpo, pero es en la mente donde se consolida. Lección 6. Cambia la voz que escuchas en silencio. Tú no esperas a que la casa se incendie para ir a buscar agua. Entonces, ¿por qué sigues esperando a romperte por dentro para empezar a tratarte con respeto? La forma en que hablas contigo mismo moldea tu confianza. Y es justamente aquí donde muchos se convierten en el peor enemigo de su propia transformación. ¿Quieres cambiar? Cambia el tono. Háblate como hablarías con alguien a quien amas profundamente. Anímate en vez de sabotearte, porque la voz que resuena dentro de tu mente todos los días decide el destino de tu vida. Basta de repetir frases como «soy pésimo en esto», «nunca lo voy a lograr», «no hay solución para mí». ¿Cuántas veces lo has dicho sin darte cuenta? Esas palabras parecen pequeñas, pero terminan siendo la banda sonora de tu mente. El cerebro no discute si es verdad o mentira, simplemente graba y reacciona. Repite lo suficiente, y una mentira se convierte en creencia. Es neuroplasticidad. Lo que repites, él lo refuerza. Lo que refuerzas, lo transforma en hábito. El mayor descubrimiento es que, cambiando la forma de pensar, el ser humano cambia su vida. William James ya lo decía. El mayor milagro de nuestra naturaleza es la capacidad de remodelar la vida, cambiando la mente. Eso significa que cada palabra interna es un ladrillo. Puedes usarlo para levantar el puente que te lleve al futuro que deseas o para construir los muros que van a encarcelarte. Y eso es exactamente lo que pasa en la práctica. Imagina a alguien que decide volver a estudiar después de años. Compra materiales, empieza las clases y en el primer error escucha: «Ya estás muy viejo para esto, ni lo básico entiendes».
El resultado se rinde. Ahora imagina a esa misma persona escuchando: todo comienzo es difícil, pero ya diste el primer paso. Equivocarse intentando es 1000 veces mejor que nunca empezar. ¿Notas la diferencia? No es autoayuda barata, es apoyo interno. Es ciencia del comportamiento. Epicteto ya lo decía: tu mente será de la forma en que tú la moldees. Moldear la mente empieza en la voz que cultivas. Si te llamas incapaz, el cerebro lo cree. Si recuerdas que estás aprendiendo, se relaja. Eso lo cambia todo, desde cómo estudias hasta cómo enfrentas tus propios errores. No se trata de ser indulgente, sino de ser justo. Sé como un entrenador, firme, pero nunca cruel. Corrige, pero no humilles. Dirige, pero no destruyas. La voz que eliges hoy define la vida que vas a vivir mañana. Así que haz un nuevo compromiso contigo mismo. Deja en los comentarios: estoy cambiando la voz que vive en mí. Porque quien aprende a tratarse con respeto empieza a conquistar cosas que antes parecían imposibles. Lección 7. Toda evolución cobra su precio. Quien ya llegó a donde sueñas estar, pagó el precio antes de la recompensa. Durmió menos, rechazó invitaciones que le quitarían el foco, cambió el placer inmediato por la disciplina silenciosa. Si quieres esa vida, actúa como alguien que ya está en el camino. Entrena cuerpo y mente con pequeñas renuncias. Elige pagar el precio ahora, porque la factura del arrepentimiento siempre es más cara. ¿Quieres ser disciplinado? Entonces despierta como alguien disciplinado, incluso cuando la cama parece un imán. ¿Quieres ser reconocido por lo que haces? Entonces estudia, entrena y repite, incluso cuando nadie te esté mirando. ¿Quieres un futuro con libertad? Entonces administra el dinero como alguien que ya es libre. Haz recortes, ajustes, di no a cosas que los débiles no pueden rechazar. No necesitas esperar a conquistar para empezar a actuar como si ya hubieras llegado. Es al contrario, es justamente cuando actúas como si ya fueras que empiezas a convertirte en eso. Piensa en un atleta. Todavía no tiene medallas, pero ya vive como campeón. Entrena cansado, duerme temprano, renuncia a la comodidad. No es el título lo que lo hace actuar así. Es el comportamiento lo que construye el título. Marco Aurelio ya decía: lo que sea difícil de soportar se vuelve valioso al ser superado. El sacrificio no es solo renuncia, es una declaración silenciosa de que sabes hacia dónde vas. El error es creer que el sacrificio viene después del éxito. La verdad es que el sacrificio es el éxito en construcción. Cada vez que eliges lo difícil ahora, la lectura en lugar de la distracción, el gimnasio en lugar de la cama, el silencio en lugar de la respuesta impulsiva, estás poniendo un ladrillo en el futuro donde deseas vivir. Ahora pregúntate: si ya fueras quien deseas ser, ¿qué sacrificios harías naturalmente? Empieza por esos. Si no sabes la respuesta, mira a quienes ya llegaron allí. Una persona saludable, cómo vive; un empresario, cómo piensa; una persona tranquila, cómo reacciona, porque cada elección difícil hecha hoy es la prueba de que ya eres esa persona en esencia. Entonces comenta aquí: estoy pagando el precio por mi evolución. La vida siempre cobra un precio, y aquellos que lo pagan con valentía reciben con consistencia. Lección 8. Libérate del miedo a lo que los demás van a pensar. Actúa como si ya tuvieras la confianza que tanto deseas, porque nada paraliza más que el miedo al juicio ajeno. Tú sabes lo que quieres, sabes lo que necesitas hacer, pero en el instante en que levantas la voz, ya imaginas las miradas. En el momento en que publicas algo, ya anticipas las críticas. Y cuando intentas algo nuevo, ya escuchas mentalmente risas que ni siquiera han pasado. Ese miedo es traicionero, porque no llega gritando. Convence con lógica: no es el momento.
Van a pensar que exagero. ¿Y si a nadie le gusta? Así vas guardando ideas, opiniones y talentos, hasta olvidar lo que es actuar libremente. Pero aquí está la verdad. Todos los que se convirtieron en algo más grande ya sintieron ese mismo malestar. La diferencia es que siguieron adelante, porque estaban más preocupados por ser auténticos que por agradar. El miedo a parecer un impostor es solo el peaje de quien está creciendo. Acepta pagarlo. Piensa en esto, la gente ya te está juzgando, aunque no hagas nada, aunque te escondas, aunque intentes agradar a todos. Entonces, ¿por qué no ser juzgado por intentar ser auténtico, en vez de ser elogiado por vivir una vida que no te representa? Imagina esta escena. Una mujer sueña con crear un canal de cocina, pero nunca graba porque odia su propia voz. Mientras tanto, alguien con menos técnica y menos preparación tiene valor, graba, se equivoca, aprende, mejora y crece. Porque el valor siempre vence a la perfección. Epicteto ya decía, si quieres ser bueno, acepta parecer un tonto. Acepta ser malinterpretado al principio. Acepta no agradar a todos. Porque si no tienes el valor de ser quien eres, pasarás la vida representando un papel que nunca elegiste. La libertad empieza cuando dejas de pedir permiso para ser auténtico. Esa es la postura que lo cambia todo, tus decisiones, tu autoestima y tus relaciones. Quien no se inclina al juicio de los demás camina por fin con la cabeza en alto. Si esta llave se giró en ti, comenta aquí, ya no pido más permiso para ser quien soy, porque la única aprobación que necesitas para vivir de verdad es la tuya. Lección 9. Enfrenta cada obstáculo como un escalón disfrazado. Todo el mundo quiere crecer, pero casi nadie quiere ser puesto a prueba. Solo que no existe evolución sin prueba. Quien huye de los retos, huye también de su propio crecimiento. Porque no son castigos, son el llamado hacia tu próxima versión. La vida no va a esperar a que te sientas listo. Simplemente pone algo difícil en tu camino sin aviso y observa. ¿Vas a retroceder o vas a usar eso como trampolín para subir? Muchos, ante la primera dificultad, ya se rinden. Ven el obstáculo como una amenaza, como un ataque personal. Otros respiran hondo, ajustan el enfoque y lo enfrentan como un entrenamiento. Tal vez se equivoquen, pero se mantienen de pie, y es exactamente eso lo que diferencia a los que solo intentan de los que logran vencer. Piensa en una maratón. En la salida todos parecen fuertes, confiados, preparados, pero la verdad aparece en la subida empinada, esa que lo exige todo. Es allí donde se separa quien solo quería participar de quien está dispuesto a conquistar. Unos bajan el ritmo, miran a los lados, se quejan. Otros aceleran, sabiendo que esa subida es el filtro natural entre comodidad y superación. Marco Aurelio recordaba, Dios no te da lo que quieres, te da lo que necesitas para crecer. Y lo que necesitas muchas veces es justamente aquello que más te saca de la zona de control. La crítica dura, el plan que falla, el dolor que expone tus límites. La vida no está en tu contra, te está forjando. El obstáculo no es el enemigo, es el maestro. Lo que bloquea no es la piedra en el camino, sino la forma en que la miras. Cuando cambias la interpretación, cambia la experiencia. Así que repite mentalmente ahora, la vida no está en mi contra, me está preparando. Y comenta aquí, estoy transformando cada desafío en escalón, porque cuando actúas así, hasta el dolor se convierte en parte de tu fuerza. Lección 10. Actúa como quien ya es. No te vuelves diferente solo deseándolo, sino actuando. La identidad no se construye con palabras, se esculpe con lo que repites todos los días. El mundo no escucha lo que dices que harás, ve lo que de verdad haces. ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí, esta vez en serio, voy a cambiar,
Y al día siguiente regresaste a las mismas distracciones, a los mismos hábitos, a las mismas excusas. Cada vez que eso pasa, tu propia mente empieza a dudar. Tu palabra pierde fuerza y tu identidad se debilita. El cerebro aprende por repetición. Si prometes levantarte temprano pero aplazas, entiende, eso no importa. Si dices que vas a entrenar, pero no cumples, registra. Esa promesa no tiene valor. Y cuando tu propia palabra ya no vale ni para ti, todo a tu alrededor empieza a desmoronarse, porque no hay discurso que sostenga una vida sin acción. Piensa en quien quiere ser productivo, hace planillas, publica frases motivacionales, ve videos sobre hábitos, pero sigue deslizando la sección de noticias, aplazando tareas, distrayéndose cada 5 minutos. La intención existe, pero la acción revela otra verdad. Epicteto ya lo había advertido. No te gloríes por saber lo que debes hacer. Actúa. El cambio verdadero es discreto al inicio. Está en apagar el celular, en terminar lo que empezaste, en decir no donde antes dirías sí. Es en ese entrenamiento silencioso donde tu nueva versión comienza a nacer. ¿Quieres ser más valiente? Di lo que piensas en situaciones pequeñas. ¿Quieres ser más centrado? Elige el silencio donde antes reaccionarías. ¿Quieres más confianza? Endereza la postura y camina como quien ya venció, aunque por dentro aún tiemble. Así es como todo empieza. Actúas primero y el sentimiento llega después. La mayoría se rinde porque quiere sentir para comenzar, cuando la verdad es que solo empezando vas a sentir. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya empezó a moverse, y eso importa más que cualquier certeza. Ya saliste del piloto automático, y quien despierta de la inconsciencia ya inició la transformación. No esperes estar listo. Marco Aurelio recordaba: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser una buena persona. Sé una. Entonces, finge como quien ya es, actúa como quien ya decidió y repite eso hasta que no haya duda sobre en quién te has convertido. Comenta aquí: ya me estoy convirtiendo. Porque el mundo no responde a lo que prometes, responde a lo que pruebas con coraje. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.